Buenas, profe, ¿cómo está? Mi nombre es José Miguel Carvajal Ollarves. Usted me imparte la materia de identidad de expresión verbal en la sección T6 en la Escuela de Psicología. Hoy le voy a hablar sobre la comunicación humana. ¿Qué es la comunicación? La comunicación se da entre dos o más personas y es la capacidad que tenemos los seres humanos de relacionar y expresar todo cuanto sentimos. Siempre se ha visto o se ha dado a conocer la necesidad de comunicarnos y de expresar todo cuanto sentimos. Es por eso que la comunicación se ha denominado como una de las necesidades principales y más básicas que tiene el ser humano. Hablemos también sobre los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son esos elementos? Emisor, receptor, mensaje, canal, código, ruido, contexto y retroalimentación. El emisor es la persona que emite, que crea el mensaje. El receptor es la persona que recibe, que toma el mensaje. El mensaje es lo que se expresa, bien sea verbal, escrito, entre otras. El canal es el medio por el cual el mensaje es transmitido. El código son los signos y normas que al estructurarlos forman el mensaje. El ruido es cualquier señal que interfiera al mensaje. El contexto es el medio en el cual se desarrolla esta comunicación, el medio en el cual se desarrolla este mensaje, donde se llevan a cabo los hechos. Y la retroalimentación es la respuesta que tiene el receptor de acorde al mensaje recibido que ha transmitido el emisor. No obstante, cabe resaltar los niveles de la comunicación. Niveles de la comunicación son tres. Primero, comunicación verbal. Es la comunicación que se basa en palabras. Quiere decir que es la comunicación que se da personalmente, o también puede ser por llamada o por medios de comunicación. Ejemplo de esta comunicación: encuestas, entrevistas, saludos, etc. La no verbal es la comunicación que se basa en signos, en símbolos, en escrituras, cartas, señales de tránsito, entre otras. Y la comunicación gráfica es la comunicación que se lleva por medio de ilustraciones. ¿Como cuáles? La comunicación gráfica, por ejemplo, son todos aquellos apoyos que tenemos en la comunicación verbal. Por ejemplo, pancartas, avisos, señales, entre otros. Hablemos también de la lengua. La lengua es la manera en que el género humano satisface sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua es todo aquello lo cual se hace expresar y sentir. Es todo aquello que hablamos y puede quedar escrito en libros, revistas, entre otros. Hay diversas lenguas cuando hablamos de idiomas, como cuáles: chino, ruso, polaco, etc. A diario utilizamos nuestra lengua. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a diario el lenguaje está presente, está vivo. Lo conocemos como ese diario vivir, como esa actividad que realizamos constantemente, y gracias a ella podemos obtener todos y cada una de nuestras necesidades se ven completamente llevadas a cabo. Se dice que la existencia de la lengua o lenguaje se remonta a tiempos muy antiguos. También es bueno resaltar lo que es el lenguaje animal, que es lo que conocemos como sociomiótica. ¿Qué es el lenguaje animal? Es la comunicación, el intercambio de ideas que se da entre animales. Cabe resaltar que se da entre animales, bien sea de la misma especie o de diferentes especies, por medio de sus sistemas, por ejemplo, ladridos, entre otros. Ya hablamos del lenguaje animal, ahora hablemos sobre el lenguaje humano. El lenguaje humano es el modo que empleamos los seres humanos para desarrollar y satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. Cabe resaltar que esto se da en nuestro diario vivir. Por ejemplo, conversaciones en la mañana, saludos, etc. Para mí, instrucciones. Es algo que hacemos a diario, constantemente. Prácticamente es algo que vive con nosotros, algo que se mantiene a diario. También hablemos sobre la morfosintaxis. La morfosintaxis es el análisis de las categorías y subcategorías gramaticales de cada una de las palabras que componen una oración. Se supone o se conoce que la morfosintaxis es lo que nos enseñan en las escuelas sobre las oraciones. Hablemos también sobre
¿Cómo es la actitud del hablante en las diferentes oraciones? La actitud del hablante en la oración depende mucho sobre la forma como se exprese, como indique el verbo, su tono de hablar. Cabe resaltar que las oraciones pueden ser interrogativas, exclamativas, de duda, de intriga, de sospecha, etc. También podemos tener oraciones afirmativas y oraciones negativas rotundamente. Ejemplo de eso tenemos las oraciones cuando son expresadas por nosotros mismos. Por ejemplo, nuestra actitud tiene mucho que ver ante expresar alguna oración. Podemos estar dudosos, alegres, enojados, tristes. Todo depende como nuestra forma, nuestros gestos interactúen y desarrollen nuestra manera de expresar nuestra oración. Hablemos también sobre la oración simple. Se destaca que la oración simple es la que consta solamente de dos partes, sujeto y predicado. El sujeto, que es la persona que habla o sobre quién se habla, y el predicado, que dice lo que el sujeto hace o lo que el sujeto es. Ejemplos sencillos. María está en la casa. El niño juega en el parque. Juan toma agua. María vende flores, entre otros. Las partes de la oración. Básicamente las clasificamos en 5 partes, las cuales son sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres y verbos. Sustantivos que nos describen más que todo a la persona. Adjetivos que nos describen cómo está la persona, dudosa, alegre, triste, entre otros. Los artículos que son definidos e indefinidos, por ejemplo, el, los, las, que son definidos, indefinidos, unos, una, unas. Los pronombres ya los conocemos. Yo, tú, ella, nosotros, ellos, entre otros. Y el verbo que me explica lo que el sujeto hace. Por ejemplo, Juan barre, María pinta, es lo que el sujeto hace, pintar, hablar, cantar, entre otros. Para finalizar, hablemos sobre la sintaxis. Es el análisis de las funciones sintácticas que guardan las palabras agrupándolas entre sí en sintagmas o oraciones simples y complejas. Se dice que la sintaxis es la parte o la pieza que le faltaba justamente a la morfosintaxis para encajar. Ha sido un placer compartir este momento con usted, profesor. Muchísimas gracias. Espero y sea de su agrado.